Hoy, jueves 7 de septiembre de 2023. En esta ocasión, en esta nueva ocasión, voy a seguir con el tema de la serpiente antigua, diablo, que es llamada Diablo y Satanás. En la primera parte mostré el porqué de serpiente antigua y lo que es el concepto de Diablo y Satanás. Lo de serpiente antigua son símbolos de Babilonia antigua. Diablo y Satanás es un concepto, un título. Es un título, no es un nombre. Un título que le puede corresponder a cualquier persona. Lo de dragón, serpiente antigua, es símbolo de Babilonia antigua. Donde está eso está en Apocalipsis 12:9, que habla del dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Dice que tiene en el verso 3, texto anterior al 9 del capítulo 12 de Apocalipsis, menciona que ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis mismo muestra que son las cabezas y los cuernos. Son 7 cabezas, 10 cuernos, son reyes. En Apocalipsis lo explica. En Ezequiel 29 está escrito que Faraón era el gran dragón del mar. Todos esos son símbolos de Babilonia antigua, el gobierno mundial que gobierna sobre todos. Eso ya lo mostré en la primera parte. En esta ocasión voy a seguir mostrando algunos puntos de lo que es el concepto de diablo y Satanás, que también en la primera parte mostré un poco algunos puntos con relación al tema. Diablo y Satanás es un título, no es un nombre, que viene del hebreo Satán y del griego diabolos. Satán, del H7853 y H7854, de la transliteración del hebreo, significa acusar, adversario, calumniar, contrario, oponente, opositor, adversario, enemigo. Del griego es diabolos, G1228. También significa lo mismo. Entonces, todos estos significados se resumen en el concepto de diablo y Satanás. Todos esos significados. El apóstol Pablo, en primera a los Timoteos 3:11, dice que
las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. La palabra calumniadora o calumniador la encontramos en qué palabra, en qué título, en Diablo y Satanás, H7853 y H7854. Calumniar, contrario, oponente, opositor, adversario. Entonces ahí la encontramos en Satán. Entonces cuando buscamos esa palabra calumniadora del texto de Timoteo 3, en el Strong aparece diabolos, del G1228, del griego. Pero si traducimos la palabra al hebreo es Satán. Y en Satán encontramos calumniador, calumniadora. Y diabolos también, el G1228. Diabolos de G1225, calumniador, específicamente Satanás, o sea, de donde viene la palabra Satán, calumniador, diablo. Y ahí encontramos esa palabra, calumniador, en Satán. Otro caso escrito por el apóstol Pablo, donde también aparece la palabra del griego diabolos. Y no es que la persona calumniadora es poseída por un supuesto ángel caído o demonio. No es una posesión, es la persona la que es el Satán o diabolos cuando es calumniadora. Tito capítulo 2 verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclava del vino, maestra del bien. Ahí la volvemos a encontrar. Calumniadora en diabolos, porque es del griego, pero si lo traducimos al hebreo es Satán. La palabra original, Satán. Hay otro texto donde se nombra de que el diablo tenía el imperio de la muerte. Estoy hablando de Hebreos capítulo 2, 14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Según este texto fue destruido un diablo o Satán o Satanás que tenía poder sobre la muerte o imperio sobre la muerte, tenía un imperio de la muerte. Pero fue destruido a través de la misma muerte, ese diablo. Entonces cuando tenemos un adoctrinamiento o adoctrinamiento de que existe un diablo, agente invisible, obviamente que vamos a pensar de que como está escrito, dice, ok, el diablo tenía imperio sobre la muerte.
el imperio de la muerte, el poder de la muerte. Este texto lo utilizaba el líder de la religión creciendo en gracia, José Luis de Jesús Miranda, para decir que el diablo, el que la gente cree que existe, que era un ángel caído, o sea, era un ángel bueno, luego se convirtió en malo y fue caído a la tierra. Que no existe tal ángel caído o agente invisible. Dice, él enseñaba que fue destruido, que ya no existe. Sí hay un adversario, y ese fue Dios mismo. Dios mismo ha sido nuestro único adversario. Ahora veremos. La palabra destruir, según el diccionario Strong, en español del hebreo y griego, nos da la siguiente definición sobre esta palabra. G12, G26, 73. Catargeos, de 2590, G2596 y G691. Estar, dejar enteramente inmóvil, inútil. Literal o figurativamente inutilizar, invalidar, libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. También el diccionario Strong, en español del hebreo y griego, nos da la siguiente definición sobre la palabra imperio. Es kratos. Tal vez palabra primaria, vigor, grande, literalmente o figurativamente imperio, poder, poderosamente potencia, proeza. A la muerte que se refiere el texto de hebreo podría ser a la muerte sin esperanza de resurrección. El párrafo se puede traducir imperio por poder o dominio. Visualizamos cómo está traducido el texto de Hebreos 2.14 en algunas traducciones, como por ejemplo Palabra de Dios para Todo. Dice así: los hijos de una familia son gente de carne y hueso, pero Yahshua, Jesús, se hizo de carne y hueso al igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. En la Reina Valera contemporánea, el texto dice así: así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces estos textos presentan de que había un diablo que tenía poder o dominio sobre la muerte. Entonces, ¿quién será ese diablo? Vuelvo a recordar de que el diablo se puede aplicar a cualquier persona. Ya mostré un ejemplo de que las mujeres no debían ser calumniadoras. Calumniadora la encontramos en Satán, o diablo, o diabolos, que es una del hebreo y del griego, que significa lo mismo. En la primera parte mostré a quienes se le aplicaba según como está escrito
en la misma Biblia, a todo lo que se le aplicaba el concepto, el título. Entonces, ¿quién creó la muerte? Por eso dije de que Dios es el adversario, el único adversario que tenemos, que sí es invisible, que no lo podemos ver, o que no se ha mostrado tal y como Él es. ¿Quién creó la muerte? Si nos dirigimos al principio, el que habló de muerte por primera vez fue Dios. Dios mismo. Él fue el que habló de muerte. Cuando le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Ahí es la primera vez donde se habla de muerte. Luego Dios le dictó, después que él comió del árbol, Dios le dictó: con el sudor de tu frente te mantendrás hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Según violar una ley o orden, de Dios, como esta de no comer del árbol, o cualquier otra orden, es pecado. Entonces ese pecado fue el que trajo a todos los hombres la muerte. O sea, desobedecer la orden de no comer del árbol. Si lo comía iba a morir, pero no murió en ese día. Murió de 930 años después. Pero esa desobediencia de Adán fue la que nos pasó a todos los hombres. Esa ley, esa desobediencia, fue la que nos trajo la muerte, la que Dios dio. Entonces la muerte que Dios había ordenado, en la misma orden, ciertamente morirás, esa fue la que nos pasó a todos nosotros. Romanos capítulo 5, versos 12, 14 y 17. Se nos dice así: por tanto, como el pecado, violar la orden de no comer del árbol, entró en el mundo por un hombre, sabemos que es Adán, y por el pecado, violar esa orden, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, de esa forma. Aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. O sea, ¿por qué hasta Moisés? Porque de Moisés para acá vinieron otras órdenes o leyes.
El 17. Pues si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahshua el Mesías, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vemos dos personajes aquí que no tienen nada de relación con un tal diablo ángel caído, que tenga un dominio, poder, imperio sobre la muerte. Primero Dios la dicta a uno, y ese uno es Adán, y él la pasa al resto de los humanos. El único adversario que tiene poder, dominio, imperio sobre la muerte se llama Yahweh, que después se llamó Yahshua. Por la comida de una fruta, Dios dicta una sentencia de muerte en la misma orden. En la misma orden se encontraba una sentencia de muerte por la comida de una fruta. Dio una sentencia injusta. Las escrituras señalan a un solo responsable de hacer morir y hacer vivir al ser humano, y no es un diablo ángel caído. Desde el principio se muestra que el que habló de muerte fue Dios, no nadie más. Deuteronomio capítulo 32-39. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mis manos. Está hablando aquí Yahweh. Primer libro de Samuel, capítulo 2:6. Jehová mata, Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al Seor y hace subir. El imperio de la muerte lo ha tenido Dios. Dios redujo a 8 personas de los miles o millones que habían en la tierra con un diluvio. Claramente el diablo puede ser el mismo Elohim o Dios que podía tener el imperio de la muerte o el poder de la muerte. Él fue el primero que habló en una orden, dio una sentencia de muerte si violaban en esa orden. En la misma orden que él dio se encontraba una sentencia de muerte. Es la primera vez que se habla de la muerte y salió de la boca de Yahweh, que después se llamó Yahshua. A cualquiera se le puede aplicar el concepto de Satán o diablo. La interpretación que podría indicar de Hebreo 2:14, que Dios mismo, Dios, el que dio la muerte, la sentencia de muerte, en la forma humana deja inútil la muerte.
a través de la misma muerte. Por eso tuvo que participar de carne y sangre para poder morir, para dejar inútil esa muerte, esa orden, sentencia de muerte que él mismo dio al principio. Lo divino no muere, es no mortal. Entonces, con su propia muerte deja inútil la misma muerte que él dictó al principio, que luego pasó a todos los humanos. Pasando a otro texto. Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 3 al 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo sobre en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que sea gloria, sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, ¿cuáles estos apóstoles? ¿Cuáles son esos falsos apóstoles? Lo que él menciona antes, en el verso 5, que dice: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí está el texto.
Mira, aquí dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y como era un ángel de luz antes y se convirtió en ángel malo, entonces él puede disfrazarse de ángel de luz. Aquí lo dice. El apóstol no dice que la serpiente es Satanás. Usa el ejemplo de la astucia de la serpiente, y esa astucia la cual engañó a Eva. Pero no fue la serpiente la que habló, sino el mismo que hizo hablar el asna de Balán, que fue Dios mismo. No fue ninguna serpiente, no fue ningún ángel transformado en serpiente. Ya de esa parte hablé en la otra parte de este mismo tema. La palabra engañó aquí es exalpataos del griego y significa seducir completamente. También teme Pablo que el sentido sea de alguna manera extraviado o seducido completamente de la sincera fidelidad a Cristo, en el verso 1. Pero, ¿por quién se ha extraviado completamente? Por un agente invisible que se puede disfrazar de ángel de luz. No. Por algunos predicando otro Yahshua, otro Jesús, y un evangelio diferente de que Pablo ha predicado. Pablo se está quejando a los corintios de que hay otros grandes apóstoles que predican otro Jesús y otro evangelio del que él le ha predicado. Y bien lo toleráis. Me lo dice ahí. En el verso 13 del capítulo en cuestión, o sea, Corintios capítulo 11, Pablo escribió: porque estos, los que están predicando otro Jesús y un evangelio diferente al de Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, estos son obreros, o sea, trabajadores, del que quien es el Satanás, es decir, del sistema de religión que le hacía la guerra a los apóstoles en la época. La misma palabra se disfrazan es la que usa en el texto siguiente, el 14, identificando aquí en el 13 a esos falsos apóstoles, que son los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El contexto del capítulo está identificando a seres humanos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no ángeles caídos. Esos falsos apóstoles son lo mismo que mencionó en el verso 5, como los grandes apóstoles. Esos grandes apóstoles, dijo el Pablo, que son falsos y que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los únicos que se podían disfrazar como mensajeros de luz
como apóstoles de Cristo eran los judíos, los que tenían todo el poder en aquella época. La palabra ángel, que corresponde al texto, del griego es angelos. G32 significa mensajero, especialmente ángel, por implicación pastor, mensajero, ángel. Angelos se puede traducir por mensajero o pastor. Veamos cómo está traducido el texto en la Nueva Biblia Española. 2 de Corintios 11:14. Nueva Biblia Española. Y no hay por qué extrañarse si Satanás se disfraza de mensajero. Ahí está, mensajero de la luz. Y el 15 dice así, el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si Satanás se disfraza de mensajero de la luz, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este Satanás claramente dice que tiene ministros. La palabra ministro del griego es diáconos. Significa hacer mandado, ayudante, servidor, siervo, sirviente. Entonces, estos diáconos o ayudantes, servidores, son los trabajadores o los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y quién es la luz? Cristo. Por eso es que se disfrazan, por eso es que se disfraza el sistema de religión, los líderes, como mensajero de luz, como mensajero de Cristo, quien dijo ser la luz. En ningún momento el texto da la impresión de que ese Satanás es un ángel, o que era un ángel de luz antes. Los textos 14 y 15 en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así: lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirá el castigo que se merecen por sus malas acciones. Es evidente de que no se trata de seres invisibles que toman un disfraz humano ni forma de un ángel. Está hablando de seres humanos, no de ángeles o seres espirituales, invisibles. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, Mateo capítulo 12:26. Mateo capítulo 12, versos 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este
no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todo cristiano tiene la idea preconcebida de que este texto de Mateo, capítulo 12, verso 26, indica que Satanás tiene un reino, y no solo uno, sino todos. Porque según Mateo 4, en la tentación, a Jesús da la alusión a eso. Y que según el relato, Satanás le iba a dar a Jesús todos los reinos si postrado lo adoraba. El texto 25 de Mateo, capítulo 12, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo, o contrario a sí mismo. ¿Dónde encontramos la palabra contrario? En Satán, en el concepto o en el título de Satán. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En el mismo texto, en la Biblia de Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. Este texto es el contexto del verso 26, el texto en cuestión. En todo reino, en toda ciudad o en toda casa que sea enemigo entre ellos mismos no permanece. Así sucedía cuando un reino iba a pelear contra Israel, que Dios lo hacía pelearse entre ellos mismos. O sea, el mismo reino que iba a pelear contra Israel, Dios lo hacía volverse enemigo entre ellos mismos, para que se mataran entre ellos mismos. Es decir, lo volvía uno contra el otro. Como por ejemplo, la torre que dice que había un solo lenguaje y tenían el propósito de construir una ciudad que ya cupía llega al cielo. ¿Y cómo Dios lo hizo dividirse? Confundiéndole el lenguaje. Ahí se volvieron ellos
enemigos y se fue uno por aquí, otro por allá, o sea, se desintegró, como dice aquí. Entonces, de estar unidos con un mismo propósito, Dios los hacía volver adversarios uno con otro, o enemigos, entre ellos mismos, para que se maten entre ellos mismos. Ya sabemos que la palabra Satanás o Satán encontramos estos significados: enemigo, adversario, contrario. Eso es lo que Jesús quiere indicar, que si en todo reino o casa o ciudad son contrarios entre ellos mismos, no permanece unido, sino que están divididos. En la palabra Satán encierra lo que es contrario, contra sí mismo, ya lo dije. Si dos no están de acuerdo, es decir, sus ideales son contrarios, no pueden andar juntos. Y eso también lo dijo Jesús. Lo que el verso 26 quiere indicar es: si el enemigo echa fuera al enemigo, se está echando a sí mismo. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si en todo reino los cabecillas del reino ven a sus súbditos como el enemigo o adversario, no permanecerá el reino y terminará desolándose ellos mismos, como Dios hacía con los enemigos o Satán de Israel. Lo hacía pelear entre ellos mismos. Si el texto fuera traducido así, como lo traduje, no hubiera idea preconcebida. Pero el texto 3:26 está traducido con la palabra original del hebreo, Satán, H7854. Específicamente esa palabra: si Satanás echa fuera a Satanás, si el enemigo echa fuera al enemigo, pero lo dice Jesús en relación con el texto 25. Todo reino dividido, contrario o contra sí mismo. Si el reino es contrario a sí mismo, se echa fuera a sí mismo, no permanece. La cuestión viene cuando los judíos dijeron a Jesús que echaba fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús está dando un metamensaje con los reinos o ciudad o casas. Si Jesús echa fuera a los demonios, que según los judíos es el príncipe, por el príncipe de los demonios, que es Belcebú, el príncipe de los demonios es Belcebú, y por ese Belcebú es que lo echa, según los judíos. Belcebú es el príncipe y los demonios son sus súbditos. O sea, esto es un reino. Jesús pone en contraste el reino de Belcebú con todo reino. Así está dividido lo que sucede.
Si dice que ese reino de Beelzebú y los demonios, si está dividido, no va a permanecer. Si Beelzebú echa fuera a sus súbditos, está contra sí mismo, porque sus súbditos cumplen la orden del príncipe. Si Beelzebú echa fuera a los demonios que son sus súbditos, contra sí mismo está, y su reino se desolará y no permanecerá. Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el mismo capítulo habla del reino de Dios. Y él era el reino de Dios. Los judíos estaban atribuyéndole la echada fuera de los demonios a Beelzebú, cuando era en realidad el Espíritu de Dios. Por eso yo visualizo que posiblemente los judíos estaban blasfemando del Espíritu de Dios. Aquí en este capítulo no se habla de un agente invisible llamado Satanás. Hablando del concepto de lo que es un enemigo, que si un reino se ven ellos mismos como enemigos o adversarios, no va a permanecer. Beelzebú significa señor de las moscas. Es deidad especial de los ecronitas. Cuando sacrificaban a la deidad esa inventada, los sacrificios se llenaban de mosca. Beelzebú o Baalzebú es un conjunto de palabras, de dos palabras. Baal significa señor, y Zebú, de una raíz que no se usa, significa revolotear mosca. Entonces Baal-Zebú significa señor de las moscas. Esto de Baal-Zebú es simplemente una deidad ficticia, inventada. No existe un tal señor de la mosca literalmente, realmente. Es un ídolo falso. Entonces Baal-Zebú es príncipe de los demonios. Los demonios también son un ídolo inventado. Los demonios son una deidad también. Con figura de cabra, como Baphomet. Ahora lo vamos a ver. Levítico capítulo 17, 7. Nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. La palabra demonios cuando buscamos en la Reina Valera con Strong, del texto de Levítico 17:7, se encuentra la palabra hebrea Sair o Sair, lanudo, macho cabrío, fauno, cabra, macho cabrío, cabrito, demonio, pelloso. Entonces, la misma palabra Sair se encuentra también en Levítico 16 con respecto a los machos cabríos
que se sacrificaban en el día de expiación, Yom Kippur. Levítico capítulo 16:5 dice: de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos. En esa palabra macho cabrío se encuentra Sair, H8163. Tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. La palabra no solo se usa para los machos cabríos, sino también para un dios falso, a quienes se le atribuía la forma de cabra. Por eso es que Sail tiene demonio. Se encuentra también la palabra demonio, porque también se usaba para eso, para el dios falso, porque tiene la figura de cabra, con la figura de cabra. Levítico capítulo 17, Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: el pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrán que ofrecerla de generación en generación. Mismo texto en la Biblia al día dice: nunca más volverán a ofrecer sacrificio a sus ídolos que tienen forma de cabra, de machos cabríos, con lo que sean prostituidos. Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Según Levítico capítulo 17, 7, los demonios son ídolos con forma de cabra, y a los cuales los israelitas sacrificaban sacrificios. Deuteronomio capítulo 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, ahí está. ¿Qué son los demonios? Dioses que no habían conocidos. El segundo libro de Crónicas, capítulo 11, 14, versos 14 y 15. Porque los levitas dejaban a sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh. O sea, Jeroboam y sus hijos excluyeron a los sacerdotes, a los levitas, del ministerio de Jehová en Judá y Jerusalén. Y él, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares hartos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. El mismo texto que leí en la Biblia Nueva Traducción Viviente, segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versos 14 y 15. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. Salmos 106, 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Los demonios son
los ídolos con forma de cabra, como Baphomet. Baphomet. Esta misma situación o referencia de los ídolos demoníacos con forma de cabra, Pablo también habla de eso en Corintios. No está hablando de seres que poseen a la gente, sino de ídolos, deidades ficticias. Mira Israel, mira a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, de los demonios que Pablo habla aquí, es de lo que ya leí con anterioridad. Ídolo con forma de cabra. Ídolo con forma de cabra. ¿Qué es un ídolo? Dice en Jeremías 14:10, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es sus obras de fundición y no hay espíritu en ella. Jeremías 51:17, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Entonces, Baal-Zebú y los demonios son ídolos falsos. Ahora bien, la cosa como están escritas en los evangelios, en algunas partes de Mateo, que habla del demoniado gadareno, que le dice, ¿cómo es tu nombre? Que le dice Legión. O sea, la impresión del texto que da de que los demonios hablan, que pueden poseer, que pueden hacer que la persona ande con un comportamiento distinto, normal, que pueden pedir que lo trasladen a otro lugar, como por ejemplo a los cerdos. Entonces ya enseñé señales de que los demonios son ídolos, no son agentes invisibles. Entonces, ¿qué será lo que muestran los evangelios? ¿Será una parábola o metáfora? Yo diría más bien que sería una metáfora. Porque la Biblia misma te enseña árboles que hablan de bestias, de dragón que persigue a una mujer embarazada. Te habla de cosas, de metáforas o analógicas. Entonces, mostré también que los ídolos son una mentira. Entonces, podría ser que los demonios, como Baal-Zebú,
que dice que es el príncipe de los demonios, podrían ser una metáfora o parábola que se traduzca en mentira. Los demonios podrían ser una metáfora de una persona que está poseída por mentiras. Porque dice que con solo la palabra de Jesús se iba fuera, pero las escrituras no dice que el demonio en alguna parte ya no se habla más de que el demonio pedía que se iba a otra persona, etcétera. En el asunto de los cerdos, donde dice, déjanos ir en aquella hato de cerdo. Pero también Jesús habla de que no le echen las perlas a los cerdos. Analógicamente, Él se está refiriendo a personas. Cuando le dice a la mujer, no es bueno que le echen la comida a los perrillos. Está hablando también analógicamente. El asunto se complica un poco ya ahí, porque las escrituras mostrando de que son los demonios, ídolos con forma de cabra. Satanás tenía atada a una hija de Abraham 18 años. Lucas capítulo 13, 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces aquí vemos otro texto donde, como hebreo, que tenía Satanás un imperio de la muerte, aquí el que tenía atada a una hija de Abraham. Lucas capítulo 13, verso 10 y 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y ninguna manera se podía enderezar. Entonces, ¿qué era lo que tenía esa mujer atado? Un espíritu de enfermedad. Entonces, el Satanás que la tenía atada es el espíritu de enfermedad. O sea, es el adversario que la tenía atada de esa forma. Cuando Jesús la vio, llamó a la mujer: eres libre de tu enfermedad. Ya aquí no vemos ya no vemos aquí que dice eres libre de tu espíritu de enfermedad, no dice sino de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venís sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros desata en el día de reposo su buey y su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es decir, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces el verso 11 indica que la mujer tenía un espíritu de enfermedad. O sea, ese es el Satanás que la tenía encorvada.
Entonces, este espíritu de enfermedad, la perspectiva que tenemos que eso se trata de un demonio que posee a la persona para de alguna forma, o como está mencionado aquí, encorvada. Hay algunas traducciones bíblicas que traducen demonio por espíritu directamente. O sea, según como puedo visualizar ahora, es que se trata realmente de debilidad de cuerpo o mente, como le indica la palabra enfermedad en el griego. La definición del diccionario Strong del hebreo y griego al español de la palabra enfermedad es axeneia, debilidad o de cuerpo o mente. Esta misma palabra griega, axeneia, aparece en múltiples textos en la epístola del apóstol Pablo de Tarso, por ejemplo, segunda epístola a Corintios 12, capítulo 12, versos 5 y versos 9 y 10. En la parte que traducen debilidades por enfermedad, en las 3 veces que se encuentra la palabra debilidades y una vez debilidad, en esa parte aparece el código y su palabra G719, axeneia. La misma palabra que aparece en Lucas 13 como enfermedad, axeneia. Segunda epístola a Corintios 12, versos 5 y versos 9 y 10. De tal manera, de tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí está G769, axeneia. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. G769, G769. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Encontré dos versiones. Encontré dos versiones que traducen el verso 10. En vez de debilidades, tradujeron enfermedades. Por ejemplo, Biblia de Oro, Torres Amat. Por cuya causa yo siento satisfacción y alegría en mis enfermedades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, en que me veo por amor de Cristo. Pues cuando soy débil, entonces con la gracia soy más fuerte. Biblia Nácar Colunga. Por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades,
en las persecuciones, en la angustia por Cristo. Pues cuando parezco débil, entonces cuando soy fuerte. Entonces, en la forma en la cual visualizo esto es que no se trata de una posesión demoníaca para enfermar o poner débil al ser humano. Pues entonces, de ser así, Pablo estaba poseído por un espíritu de enfermedad, que podría ser entre comillas un demonio, que no es. Entonces, al igual que la mujer hija de Abraham, no es una posesión demoníaca, es debilidad del cuerpo o la mente. En Romanos capítulo 6:19 y Hebreos capítulo 4:15 se encuentra la misma palabra axeneia, la misma que se encontró donde dice me gozo en las debilidades en Corintios, que tradujeron en varias versiones, en vez de debilidades, enfermedades. Entonces en Romanos capítulo 6:19 y Hebreos capítulo 4:15 se encuentra la misma palabra, axeneia, traducido debilidades por enfermedad. Es decir, la misma palabra que aparece en Lucas 13:11 y 12, refiriéndose a la enfermedad de la mujer encorvada. Es decir, que no se trata de una posesión demoníaca. Romanos capítulo 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahí está la misma palabra, axeneia, con su código 769. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hebreos capítulo 4:15. Porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está, debilidades, axeneias, G769. Sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Supongamos que nuestras enfermedades son un demonio, agente invisible que vienen a nuestro cuerpo y nos poseen. Entonces Yeshua tomó o cargó con esas enfermedades que son un demonio, agentes invisibles. La misma palabra axeneia es la que se encuentra en Mateo capítulo 8:17, que relata así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Mateo capítulo 8:14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su manto y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.